Orígenes, afirmaciones y respuestas. Sean muy bienvenidos a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Estamos viendo en esta serie primero las evidencias del registro fósil, cómo los fósiles que podemos ver, que son antiguos obviamente, corresponden a exactamente las mismas especies que tenemos hoy día, es decir, no han cambiado. Y este es un gran argumento a favor de la creación. Quiero comentar un poco en esta misma especie que tenemos en pantalla. Esta especie que tenemos en pantalla está perfectamente bien preservado. Se pueden ver sus escamas, se pueden ver sus aletas, se ve todas las formas como han sido perfectamente mantenidos en el registro fósil. Y esto nos da, por supuesto, una evidencia de que estamos hablando de animales que se preservaron muy bien y algunos de ellos no cambiaron nada en lo que constituye su organismo. Génesis 1, 24, 25, como hemos iniciado siempre esta serie con registro fósil, nos dice: produzca la tierra seres vivos y vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, según su género, y vio Dios que era bueno. Dios mandó esto, que salieran de la tierra, con su voz y con su orden, así sucedió. Ahora, también hemos revisado ya un par de veces lo que es el registro fósil, una interpretación evolucionista, una interpretación creacionista. La evolucionista nos habla de 500 millones de años, o hasta a veces hasta 550 millones de años, y la creacionista nos habla solamente unos pocos miles de años. De hecho, el diluvio sucedió, el total del diluvio es un año 17 días, y esto sucedió solamente hace 4.350 años. Entonces son grandes contrastes entre una y otra. Animales simples según la evolución, animales complejos según la creación. Animales que van creciendo en complejidad según la evolución, animales que son todos complejos según la creación. Y así hay un gran contraste entre ambas, pero ya lo hemos explicado en 2 programas. Del total del registro fósil, podemos decir que hay un 95% que son fósiles invertebrados marinos, solamente venidos del mar. Por ejemplo, los trilobites es un muy buen ejemplo. Pero también tenemos un 4,7% por ciento que son algas y plantas, y un 0,2% de todo ese contexto del registro fósil que son insectos y otros invertebrados. Y solamente un 0,1% correspondería a seres vertebrados como los primates, por ejemplo. Ahora, todos los fósiles que, por definición, que están en capas sedimentarias, han tenido que ser arrastrados por agua y por barro y enterrados en ese lugar. Esa es la única forma como puede ocurrir un entierro rápido y un entierro que produzca un fósil. Y por lo tanto, el diluvio es el perfecto modelo para poder explicar todos estos millones de fósiles que están enterrados, y aquellos, por supuesto, como todo lo que existía pereció en un momento. Iniciaremos esta serie de este día con un animal muy especial, es el Ida, que es un fósil de lemur encontrado en Alemania. Este fósil fue considerado como algo muy especial, y cito aquí a Sir David Attenborough, que comentó de Ida. Dice que fue la primera oportunidad que la humanidad tuvo cara a cara con un antepasado. De hecho, por supuesto, él considera que era antepasado nuestro. Y dice que este animal, que posiblemente tenía 47 años de vida cuando murió, da un momento clave para la historia evolutiva humana. Sin embargo, otros lo llamaron la piedra Rosetta para entender la evolución temprana del hombre. Desde luego que esto es una exageración, porque el lemur es solamente un animal y no tiene nada que ver con la conexión con el resto de los animales, ni menos con nosotros, con los seres humanos. Hay un hombre llamado Dr. Joachim Scheven, el cual supervisa la colección mundial más grande de fósiles vivientes en el Museo de Creación Evendige de Vorwelt en Hagen, Alemania. Muchos no saben que literalmente existen miles de tipos de animales y plantas que están vivos
y que básicamente son iguales a sus fósiles. Y es difícil creer que están separados por millones de años de evolución. Ahora, vamos a ver un fósil a continuación, que es un ejemplo de los miles que tiene él, que es un tomaría, perdón, se fue encontrado en Inglaterra, en depósitos del Jurásico, más o menos del periodo, según la evolución, 135 a 205 millones de años. Pero la versión moderna que vemos acá se extrajo de Japón. Y es una versión, por cierto, viva. Ahí tenemos los dos ejemplares. Y son exactamente iguales, supuestamente separados por entre 100 y 200 millones de años. Por supuesto que esta escala evolutiva es solamente una creación de imaginación, porque no tiene ninguna justificación. Podemos ver aquí otros fósiles que están en ámbar. Moscas, zancudos, arañas, polillas, y así una serie de otros animales que fueron atrapados en el ámbar. ¿Qué es lo que sucede con el ámbar? El ámbar tiene un efecto de que va corriendo en el árbol y va atrapando, pegando a estas pequeñas animales o insectos y los deja atrapados en una burbuja. Esto se mantuvo y les permitió mantenerse por muchos años hasta que hoy día se pueden rescatar. Se le puede rescatar, de hecho, sangre, ADN y muchos otros componentes. Por lo tanto, es muy interesante ver lagartijas, ver moscas, ver también hormigas en ámbar que supuestamente tendrían 20 millones de años, pero el punto es que son exactamente iguales como las que están hoy día viviendo. Y podemos avanzar todavía hacia los camarones, que supuestamente tienen 150 millones de años, y podemos también ver hasta los piojos. Los piojos que deberían haber tenido 120 millones de años son exactamente iguales hoy día. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, en esta foto, a mano izquierda, posiblemente un piojo de dinosaurio, pero desde luego no lo es. Ahora, lo interesante es que no hay cambio. El mensaje más importante del registro fósil es que no hay cambio, no han evolucionado. Por lo tanto, muchos de estos tipos pueden haberse extinguido y ya no se encuentran vivos, pero son señales que realmente nos dicen que tenemos aquí algo muy especial. Otros fósiles que podemos comparar son de las hojas. Podemos ver estas hojas de árboles, que son árboles comunes hoy día, que en el registro fósil se ve exactamente igual. Y esto es muy valioso cuando vemos que se repite vez tras vez tras vez que no evolucionaron. Hay un doctor llamado Carl Werner que escribió un libro que se llama Living Fossil, los fósiles vivientes. Y este libro es muy interesante. Él habla de esto de su experiencia que tuvo al recorrer una cantidad enorme de kilómetros, 160.000 kilómetros anduvo buscando diferentes museos, diferentes muestras, y tomaron 60.000 fotografías con su esposa. Y esto lo pusieron en estos libros, y también hay videos para esto, y se enfocan en todos aquellos fósiles que fueron encontrados en estratos de dinosaurios. Y por lo tanto ellos pueden decir que todos esos sitios donde fueron eran donde los evolucionistas estaban trabajando para sacar el dinosaurio o restos de dinosaurio, pero también donde encontraron otros restos, que son justamente los que voy a comentar a continuación. Y así se aseguraban para que no fueran a decir que estos no eran antiguos, sino que eran de esas capas, justamente las capas del Triásico, del Jurásico y el Cretácico. Lo que se encontró, dice, muchos ejemplares fosilizados de cada tipo de invertebrado mayor que está vivo hoy, incluyendo antrópodos, insectos, crustáceos, mariscos, equinodermas, como estrellas de mar, crinoides, corales, esponjas, gusanos segmentados, como gusanos de tierra y gusanos marinos, y los vertebrados con columna, tales como peces, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos también estaban allí, en las capas de los dinosaurios. Pollos, por ejemplo, está completamente identificado, un pollo fosilizado en esas capas. También peces modernos, como con cartílago, o que son, por ejemplo, el tiburón y la mantarraya, o los peces con hueso, como el esturión, el salmón, el arenque, el lenguado, todos lucen igual que los actuales.
También sapos y salamandras se han encontrado luciendo igual a los de hoy día. Y todo tipo de reptiles también se encontró en esos estratos de dinosaurios y lucen igual a los modernos y actuales, como serpientes, boas constrictor, lagartijas voladoras, tortugas y cocodrilos. Algunos fósiles que tenemos, imágenes allí, para ver que el celacanto, la langosta, la mantarraya, la estrella de mar, el pollo, el matapiojo, el libélula, están todos en el registro fósil idénticos a los de hoy. Ahora el doctor Werner lo que quería era mostrar de que si eran los fósiles iguales y no cambiaron significativamente en el tiempo, nos está diciendo que los animales y plantas fueron creados al mismo tiempo y vivieron juntos, es decir, humanos, dinosaurios, robles, rosas, gatos, lobos, todos vivieron juntos en un momento. Por lo tanto, los fósiles deberían encontrarse juntos también. Y eso es exactamente lo que está probando. Hay animales y plantas modernas que están con los dinosaurios y este concepto se ve amenazado. Ahora, hay pájaros modernos también. Por ejemplo, loros, lechuzas, pingüinos, patos, albatros, cormoranes, abocetas, todos juntos allí. Y hay muchos que no les gustaría reconocerlo que así es, pero estos son los ejemplares que se encontraron juntos. Ahí tenemos las imágenes de ellos. Todos ellos estaban en el mismo, los registros fósiles en el mismo área de los dinosaurios. Ahora, pero los mamíferos. Se han encontrado muchísimos mamíferos también en esa área de los dinosaurios, en las mismas capas de los dinosaurios. Ardillas, possums, demonios de Tasmania, puercoespines, castores, primates y ornitorrincos. ¿Por qué están allí? Simplemente están allí porque son 432 especies de dinosaurios, de mamíferos que se encontraron en estas áreas, y estas 432 especies están confirmando de que vivieron al mismo tiempo y no dependen de ellos, no descendieron de ellos, no evolucionaron hacia los mamíferos posteriormente. ¿Por qué no los exhiben? ¿Por qué no están en los museos? Nos preguntamos ciertamente. Porque deberían estar ahí en conjunto con los dinosaurios, pero no los muestran. Porque al haber encontrado plantas también, como magnolias, álamos, pinos, caoba, cola de caballo, nos está diciendo de que allí hubo un entorno completo y eso prefieren mejor dejarlo de lado. Hay un fósil viviente que es muy interesante, hablando de árboles, que es el pino wollemi. El pino wollemi se encontró en Australia, en los Blue Mountains. Y este pino es exactamente igual como era hace varios cientos de millones de años en medición evolucionista, de hecho 150 millones de años atrás, y no tiene ningún cambio, ninguna evolución, está exactamente igual, aun cuando no se haya encontrado en el registro fósil ninguno hasta hoy día que estaba vivo. Ahora, nuevamente nos seguimos preguntando, ¿por qué estos no se presentan, no se muestran? Y es curiosa la respuesta, porque ellos prefieren mejor dejarlos de lado, o sea, en cierto modo reprueba la evolución, por cierto, y si se encontrasen algunos mamíferos mayores dentro de las capas de los dinosaurios, habría grandes problemas, porque si así fuera, significaría prácticamente la muerte de toda esta idea evolucionista. Al futuro, una generación se va a preguntar, ¿qué pasó? ¿En qué estaban pensando los paleontólogos antiguos de que no vieron todo esto, de que no se dieron cuenta de lo que tenían al frente? Y de hecho, hay una cantidad enorme de huesos guardados, millones de toneladas de huesos guardados, los cuales necesitan análisis, necesitan ser investigados, de dónde vienen, quiénes son, cómo fue su hábitat. Y el doctor Cheven contaba, pero el doctor Werner contaba una de sus experiencias. Decía que conversando con un paleontólogo evolucionista, le dijo, nos encontramos con mamíferos nosotros a cada rato. Y casi todos los desentierros de dinosaurios tenemos mamíferos, pero los ignoramos, porque tenemos como 10 toneladas aquí en el museo, en el cual tenemos una ventonita que está cargado de fósiles de mamíferos. Y estamos tratando de entregárselos, regalárselos a alguien para que lo investigue,
porque nosotros nos dedicamos a los dinosaurios y a otro tipo, no a los mamíferos. Y esa es la explicación, porque a ellos no les interesa esa área, sino que solamente en otra área. Es una explicación tal vez insatisfactoria, pero es lo que fue explicado allí. Bueno, quiero mostrarles ahora algo diferente, que es este entierro de más o menos 100.000 ballenas en un lugar llamado Cerro Blanco. Esto está en Perú, al interior de la costa, más o menos 30 kilómetros en Ica, Perú, y este lugar presenta más o menos esa área, ese cerro que se ve allí, 100.000 ballenas como la que se ven allí. Lo interesante es que todas estas ballenas son ballenas con barbas, del tipo que tienen barba, que tienen los filtros delante de su boca. Y aquí les muestro más o menos el ejemplo de su barba. Esas barbas son las que filtran el agua que ellos primero meten a su interior y después expulsan, dejando el plancton, el krill, lo que quieran comer, adentro. El punto es que se sabe, por experiencia de hoy día, de que esas barbas se caen. Cuando el animal muere, se caen solamente en horas. Es decir, no permanecen allí por años, sino que se caen de inmediato, porque tienen un pegamento muy débil. Y lo que se encontró aquí en Cerro Blanco es justamente las barbas puestas en su lugar, como se ve en la foto de arriba y la foto de abajo, todavía puestas en su lugar. Y esto nos está diciendo algo muy claro. Nos está diciendo a nosotros que estos animales murieron súbitamente, murieron por un entierro súbito, catastrófico, y no alcanzaron a estar muertos allí y que se le pudieron caer sus barbas y después su cabeza a propósito. Pero eso es lo que nos demuestra aquí en este caso el registro fósil. 80 ballenas más aparecieron en el norte del desierto chileno, porque se estaba haciendo un camino y aparecieron estos ejemplares que tenemos mostrando acá. Ha sido bien estudiado, está cerca de Caldera, por ahí por Copiapó, y sorprende estos animales de la perfección que tienen en sus fósiles. Y esto lo está estudiando, como digo, un equipo inglés. También se han encontrado esporas en lugares que corresponden al Cámbrico, las cuales se encuentran por lo menos 60 géneros de esporas provenientes de plantas terrestres. Estas plantas, según se afirma, aparecieron evolutivamente decenas de millones de años después. Es decir, ¿qué tenemos acá? Tenemos las esporas, las cuales están enterradas en un periodo que no les corresponde, sino que estas esporas corresponden a plantas que evolutivamente debieron haberse generado millones de años después, pero están millones de años antes. Entonces eso, por cierto, produce una gran, digamos, por lo menos confusión. ¿Cómo pueden existir esporas de plantas que no existían y que aparecieron millones de años después? Esto prueba que los sedimentos fueron depositados en épocas muy separadas y que esta separación podría deberse a la flotabilidad más bien que a tiempo. ¿Flotabilidad de qué? Por supuesto, de una gran inundación. Hubo en el pasado también una edad de hielo, y esto es para introducir unos bosques que se encontraron en el Ártico. Una edad de hielo que vino inmediatamente después del diluvio. El diluvio fue una cosa muy catastrófica, porque produjo gran calor, por todo el volcanismo, gran calor en el mar. Y este calor fue aumentando la temperatura del mar de tal forma que la evaporación subió enormemente. Estamos hablando de varios grados, o sea, no es solamente 1 grado, 2 grados como podría ser el Niño. Estamos hablando posiblemente de 10 grados, 15 grados sobre la temperatura promedio del mar. Y esto produjo una gran evaporación, una gran cantidad de lluvia, una gran cantidad de nieve sobre los lugares altos. Pero esto se unió con otro fenómeno, que es la retención del calor que no podía entrar a la atmósfera, porque debido a todo este volcanismo, todas estas cenizas que quedaron cubriendo la Tierra por el exceso de volcanismo en el diluvio, todas ellas produjeron una capa de polvo, de que estas cenizas impedían que entraran los rayos solares y rebotaban, como se ve en la imagen allí, rebotaban y se volvían para arriba. Por lo tanto, el hielo
en vez de derretirse, la nieve en vez de derretirse, quedaba allí. Ese fue el problema que hubo y que produjo una edad de hielo, porque año tras año llegaba el verano y en vez de derretirse la nieve, se aplastaba más y quedaba como hielo, porque no había nada que la derritiera. Y así fue aumentando y aumentando los bloques de hielo hasta que se produjo toda una edad de hielo. Pero cuidado, no es en todo el mundo. Esto más bien fue en la zona norte, norte y sur, como se ve, como se puede ver en la imagen. Más o menos el 30% de la Tierra quedó en esa condición. Todo el norte y todo el sur. Antártica, por cierto, Groenlandia, el norte de Europa, el norte de América. Y las partes altas también de Sudamérica. Pero esto también significa que se consumió mucha agua se retuvo en todo este hielo, por lo tanto el nivel del mar bajó entre 60 y 100 metros, lo cual permitió la comunicación entre diferentes continentes. Bueno, toda esta introducción ¿para qué? Para mostrarles lo que se llaman los bosques petrificados en el Ártico. El Ártico se encontró un área donde había un bosque que estaba petrificado. Ahí tenemos un ejemplo de la madera que se encontró y la explicación cómo es, o sea, por qué sucedió esto. Debido a que las aguas estaban tan calientes y esas aguas pudieron penetrar posiblemente como un canal hacia el Ártico, le dieron las condiciones en el Ártico, suficientes, en las islas del Ártico, unas condiciones de calor suficiente para que se pudiera crear ahí un bosque. Y de hecho se creó un bosque que más o menos, pues se calcula por esos restos que quedan, tuvo máximo 75 miles de años, perdón, 75 años, los cuales pudieron subsistir. Hasta que cambiaron las condiciones de circulación del mar, no hubo más esa corriente que les llevó el aire y el agua caliente, simplemente se cree que se terminó, se congeló el bosque y quedó como está hoy día petrificado. Hay también un fósil muy interesante que se llama, es un murciélago de Darmstadt, en Alemania, supuestamente de 54 millones de años, ese fósil. Pero ese fósil es muy interesante porque tiene alas perfectamente desarrolladas para volar, un sonar perfectamente desarrollado también para poder detectar sus presas. Tiene todo lo que tiene hoy día un murciélago moderno. Es igual a un murciélago moderno. No ha evolucionado en nada y no tiene ningún precursor que se pueda decir que viene de otros seres. Es decir, simplemente es un animal que apareció, ¡pum!, de repente y está ahí, vivo, o sea, funcionó en forma real. Hoy día es un fósil, pero siempre tuvo esas capacidades para hacer. ¿Cómo pudo haber aparecido con todas esas capacidades si no haber sido creado? Hay otro pez, un pez que se llama el axolotl, que es un pez que camina, pero ¿es un pez que camina realmente? Más bien es una salamandra. Las salamandras tienen este sistema, que pasan por diferentes etapas dentro de su desarrollo, y esta simplemente es igual que muy parecido a los sapos que tienen metamorfosis, que van cambiando de una etapa a otra. Y esto es lo que hace justamente el axolotl, que es una salamandra, por eso que tiene una etapa de patas y ella puede salir caminando hacia afuera del agua. La transición. Siempre se trató de pensar de que había una transición y eso lo decía Darwin. Si es que hubiese, decía alguien que demostrase que no había una transición, él se aterrorizaba con eso. Veía que eso podía significar una derrota de su teoría. Pero él suponía que había muchos organismos que eran transicionales. Pero el doctor Colin Patterson, que fue profesor de paleontología del Museo Británico de Historia Natural, dijo en su libro Evolución: es duro contradecir cuando la gente dice que no hay fósiles de transición. Quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro. No hay tal organismo que uno pueda argumentar y usar. Y otro gran evolucionista, un hombre muy conocido, Stephen Gould, también dijo algo muy parecido. Era profesor de paleontología en la Universidad de Harvard y el Museo Americano. Y decía, la extrema rareza de las formas transicionales en el récord fósil persiste como un secreto de la paleontología. 50 años de búsqueda de evolucionistas en millones de toneladas de fósiles no han dado ninguna evidencia. No hay fósiles de transición, no existen tales, no existen monos transicionales. Es tan simple como eso.
Quiero también tocar, por último, un tema que es muy interesante. Job habló de muchas referencias a hielo. El Job que escribió, hay un libro de él, en la escritura, hace muchas referencias a hielo, nieve, frío, escarcha, granizo, grandes tormentas. ¿Por qué? Posiblemente porque él tuvo alguna experiencia en ese sentido. Y si es que alguien vive eso, escribe eso. Y tenemos textos como Job 37:10, Job 16:16, 37:6, 37 del 9 al 10, y 38:22 y 38:29 al 30, que son muy interesantes para que ustedes lo puedan revisar en casa, donde nos habla definitivamente de una etapa donde el mundo estuvo en hielo. Decía, ¿de dónde salió? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen de manera de piedra y se congela la faz del abismo. Por supuesto que la persona que está hablando acá no puede ser alguien que vive en una isla tropical, porque no tiene esa experiencia. Sin embargo, Job tuvo alguna experiencia de eso porque él veía en la nieve, veía el granizo, veía otras cosas que son fenómenos más bien de climas fríos. Hay un profesor que se llama Jerome Lejeune y él dijo una cosa muy simpática. Dijo, no tenemos una teoría de evolución aceptable en la actualidad. No hay ninguna. Y no puedo aceptar la teoría que enseño a mis alumnos año tras año. Déjeme explicarle. Enseño la teoría sintética conocida como el neodarwinismo. No porque sea buena, sabemos que es mala, pero es porque no hay otra disponible. Es el reconocimiento de que su mente está tan fija en una sola idea que no puede aceptar que hay otra teoría o hay otra forma de pensar, que es justamente la creacionista. Existe un Dios creador, existe un Dios que hizo el cielo y la tierra y que su relato en bíblico es mucho más consistente que con todas estas ideas evolucionistas. Realmente tenemos nosotros mucho valor en la Escritura. Y de hecho la Escritura nos dice en el capítulo 1 que existe, por lo menos 10 veces nos dice, que Dios los creó según su especie. Y ahí están todas las especies que Dios creó, cada uno diferente al otro, cada uno con su propia genética, cada uno con sus propias cosas especiales. Y eso es lo que yo creo. Termino con un texto en 2 de Pedro 3:4, donde dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Todas las cosas permanecen así como del principio de la creación.